Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de la carrera de electrónica, específicamente del paralelo de medidas eléctricas. A continuación voy a detallar ciertos puntos importantes como introducción para lo que es la corriente alterna. Principalmente, la corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, no consta de polos positivos o negativos. Es por eso que al conectar cualquier aparato directamente, no necesitamos saber cuál es positivo y cuál es negativo. Más bien, esta consta de una semifase positiva y semifase negativas. Y también debemos observar que la señal que nos denota la corriente alterna es una señal senoidal, en donde podemos observar lo que es su amplitud, también su periodo, que es el tiempo en que tarda dar un ciclo, la frecuencia, que es el número de ciclos que da en un segundo. En este caso podemos observar que da 2 ciclos en un segundo, por lo tanto serían 2 hercios. Hercios es la medida o la unidad en la que se representa la frecuencia. Adicional a esto, también debemos saber que la corriente alterna se desarrolla en lo que son las impedancias, que son igual un tipo de resistencias, o más bien son unas resistencias opuestas a la corriente. Estas son generadas ya sean por cargas resistivas, inductivas o capacitivas. También vamos a hablar lo que son de la ley de Ohm. En este caso vamos a hacerle en función de lo que son las impedancias, ya que en lo que es corriente alterna se trabaja con impedancias. De igual forma explicaremos esta fórmula que es de la impedancia. Como podemos observar, tenemos lo que es Z, que es la impedancia, R, la resistencia, y X, que viene a ser la reactancia. En sí, si observamos bien, viene a ser esto. Esto vendría a ser Z, que es nuestra impedancia. De igual forma tenemos lo que es la resistencia. Tenemos lo que es la resistencia y también lo que son las reactancias. Vamos a ponerle con R minúscula. Como podemos observar, la resistencia y la reactancia son dos componentes. El resultado de estas dos componentes nos da lo que es la impedancia. Es por eso que mediante el teorema de Pitágoras podemos desarrollar este tipo de fórmula en relación a lo que es la impedancia. Como nombramos anteriormente, existen tipos de resistencias, como es en este caso una resistencia normal, que representamos con la letra R, donde su impedancia es igual a R y su ángulo de desfase es 0. En este caso sería no existiera ningún desfase, sino sería equivalente. De igual forma tenemos aquí lo que es la bobina, representando como una reactancia XL. En este caso la impedancia es igual el mismo valor de XL. En el caso de lo que son bobinas, existe un retraso con un ángulo de 90 grados. En sí sería 90 grados negativo, porque es un retraso. También tenemos lo que es el tipo de condensadores, que se representa con un XS como reactancia, y su impedancia es el mismo valor. Pero en este caso, su ángulo de desfase es de 90 grados positivo. En este caso vendría a ser igual, en vez de un retraso como en lo que es la bobina, vendría a ser un adelanto. También tenemos lo que son, lo que anteriormente explicaba yo, lo que son las inductancias y las capacitancias. De forma inductiva tenemos lo que es en serie la resistencia. Bueno, esta puede ser tanto en serie como en paralelo.
pero al unir la resistencia con, en este caso, una bobina, causa de forma inductiva la reacción, causando en este caso un retraso con cierto ángulo. Para calcular el ángulo de desfase de forma inductiva tenemos la siguiente fórmula, que es tangente o arco tangente del cociente entre lo que es el valor de la bobina sobre el valor de la resistencia. Y aquí tenemos lo que anteriormente representábamos en nuestra forma para calcular la impedancia. En este caso hoy tenemos ya una reactancia inductiva. Como decíamos anteriormente, todo lo que viene a ser bobinas y de forma inductiva causan retraso, mientras que todo lo que es condensadores y capacitores o capacitiva causan lo que es un adelanto. De forma capacitiva igual es cuando se une una resistencia a un capacitor. La unión de esto causa una reacción capacitiva, una carga capacitiva. La impedancia de este igual se la calcula como la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia del capacitor o condensador al cuadrado. De igual forma, el ángulo de desfase se lo calcula como el arco tangente del cociente de la bobina, pero en este caso sería del capacitor sobre la resistencia. Todo sobre lo que es el ángulo de desfase y eso lo explicaremos a continuación. Aquí podemos observar lo que es el retardo cuando se ocurra un retardo o retraso. La línea azul viene a ser lo que es el voltaje y la línea roja viene a ser lo que es la intensidad o la corriente. En este caso podemos observar que primero pasa el voltaje y luego la corriente. Por lo tanto, este viene a ser un retraso, ya que la corriente viene después del voltaje. ¿Y cuándo se causa un adelanto? Un adelanto se causa cuando primero pasa la corriente, como podemos observar aquí. Existe un adelanto de 10 grados. Y hay momentos en los que cuando son de forma resistiva, como podemos recordar acá en el cuadro, existe un ángulo de desfase de 0 grados. Eso significa que ni se adelanta ni se atrasa la corriente con respecto al voltaje. Por lo tanto, se mantienen en 0 grados. Como podemos observar, chocan justo en esos puntos, en esos grados. Por lo tanto, en este caso no hubiera ningún desfase. A diferencia de cuando tenemos una carga inductiva o carga capacitiva. También debemos mencionar que en este caso las impedancias están formadas matemáticamente de dos componentes, que es la componente de la resistencia, que viene a ser un número real, mientras que la componente de la reactancia viene a ser un número imaginario. Por lo tanto, esta componente matemáticamente viene a ser un número complejo.